¿Qué pasa cuando un Estado pierde la soberanía monetaria? Sabéis que hay estados del mundo que no emiten su propia moneda. No estoy hablando en este caso de los países de la Unión Europea, de la zona euro, que delegaron el Banco Central Europeo, sino que estoy hablando de los países que tienen sus economías, por ejemplo, dolarizadas. Estos países como Ecuador, me parece que ahora mismo Venezuela también, y otros países latinoamericanos en general, no sé si hay algunos otros ejemplos en el mundo, la moneda que se utiliza en sus economías no es una moneda que cree su propio país, es una moneda extranjera, en este caso el dólar. Entonces, para entender las consecuencias de esto, vámonos a algo muy concreto. Imaginaos que en una aldea, que está aislada del resto del mundo, hay dos personas que quieren crear unos papelitos, que son, pongamos que son promesas futuras de producción de bienes y servicios. Por ejemplo, yo crearía papelitos diciendo esto se pueden cambiar por clases de biología en el futuro que doy yo. Y otro crearía papelitos que dice esto se pueden cambiar por clases de historia que doy yo, ¿no? Y la cuestión está en que los dos están ofreciendo unos papelitos a una economía en la que no había ninguna otra forma de dinero previamente y la sociedad, esa aldea, puede elegir utilizar unos papelitos o otros. Lo cierto es que sería raro que se acabaran utilizando los dos papelitos, porque el dinero tiende a unos equilibrios de red en los que una cosa que triunfa consigue rápidamente la hegemonía hasta que de repente otra le cambia el sitio casi completamente. Tienen este tipo de dinámicas que pasa con las aplicaciones de móvil, que cuando una aplicación triunfa porque tiene muchos usuarios y eso atrae a los otros usuarios a mayores. Un dinero cuanto más base tenga de uso, cuanta más gente lo utilice, le da más seguridad, le da más estabilidad al valor, le da una serie de cosas positivas que hacen que todavía tenga mayor competitividad frente a los otros. Entonces, lo más probable es que una de estas dos personas que ofrecen sus papelitos por clases de biología o por clases de historia acabe imponiéndose. Y uno de los dos papelitos acabe utilizándose en esa economía, en esa aldea, ¿no? Que va a necesitar papelitos. Y la gente dirá, oye, es la verdad que funcionar sin papelitos estaba siendo muy incómodo. Qué bien que ahora tenemos papelitos para hacer los intercambios y no tengo que andar yo llevándote los tomates y tú trayéndome las verduras o lo que sea, ¿no? Ahora voy con el papelito y se resuelve todo mucho mejor. Tener un medio de intercambio es algo útil, algo que tiene valor per se. Y hay una cierta demanda de medio de intercambio simplemente para realizar transacciones. Entonces, si por lo que sea se acaban utilizando los papelitos que yo emito, los papelitos que en teoría se pueden cambiar por clases de biología, lo que veremos es que mucha parte de esos papelitos realmente nunca se acaban cambiando por clases de biología porque se utilizan como medio de intercambio en esa economía constantemente. Es cierto que si yo incumplo mis promesas, esos papelitos pueden perder la confianza de todos y se puede quebrar ese equilibrio y pues los vales de cambiables por clases de historia pueden tomar mi posición. Pero lo que sí es cierto es que mientras mis papelitos se estén utilizando como medio de intercambio, yo he hecho algo increíble, que es, yo he pintado en un papel promesas, he comprado cosas con ellas, porque la forma de ponerlas en circulación ha sido, me he comprado esto, me he comprado el otro, me he comprado esto otro, que eso es un poco lo que hacen los estados cuando crean el dinero. Son ellos los primeros que se lo gastan, ¿no? Siempre que sea dinero creado por el Estado. Eso es algo que ahora mismo no pasa porque lo crean los bancos, pero bueno. La cosa está en que si yo estoy creando ese dinero, he conseguido comprar un montón de cosas de momento a cambio de nada. Hasta que la gente no venga a redimir sus papelitos de clases de biología conmigo, pues no voy a tener que ofrecer nada a cambio. Imagínate que nunca vienen, ¿sabes? Que creo unos cuantos papelitos cambiables por clases de biología, pero nadie viene nunca a pedir unas clases de biología porque hay demanda de esos papelitos simplemente como medio de intercambio. Pues de repente yo he ganado bienes y servicios en el momento en el que me había gastado los papelitos inicialmente y no he aportado nada a cambio. Bien, eso es el señoreaje. Eso es un ingreso que se lleva el emisor del dinero. Si en una economía, por ejemplo la de Ecuador, se utilizan dólares, es un ingreso que se ha llevado el Tesoro estadounidense, o en este caso los bancos estadounidenses, que son quienes crean los dólares, ¿no? Al menos los dólares digitales. Si lo que se está utilizando en Ecuador son dólares físicos, en moneda física, pues ya es otro tema. Ese sí que se lo lleva la Reserva Federal. Bien, pues ese es en gran medida un problema fundamental de geopolítica. Porque todos los estados quieren defender el derecho a recibir el señoreaje que les corresponde. O sea, todas las sociedades que utilizan una forma de dinero son quienes están respaldando el valor de ese dinero y es lógico que se merezcan, que quieran recibir el valor de haber creado ese dinero. También cuando se crea nuevo dinero y se provoca una cierta inflación, el valor del nuevo dinero se lo retira al dinero preexistente. Entonces es justo que ese dinero nuevo también se reparta entre todos para que el valor que se retira se devuelva y se mantenga así el poder adquisitivo de las personas. Por eso es injusto que un Estado se lleve el señoreaje
que produce otro, porque al fin y al cabo la economía ecuatoriana está ahora mismo respaldando el valor del dólar y eso no tiene sentido, ¿no? En cierta medida no tiene sentido. Entonces, yo creo que a nivel geopolítico, uno de los puntos claves que hay que defender si queremos buscar mayor cooperación, mayor respeto y un clima de paz entre los países, es que defendamos y que protejamos la soberanía monetaria de todos los países. Y si, por ejemplo, ocurriera algo, yo por poner un ejemplo, lo ideal sería que cada país tenga su propia moneda soberana y punto. Pero imagínate que en un país se acaba utilizando el dólar, pues que Estados Unidos eche cuentas de cuál es el señoreaje correspondiente al respaldo que le aporta esa economía y que se lo dé, que se lo regale, que les dé un ingreso. Es decir, tenemos que conseguir trascender las relaciones de poder y entrar en un entorno más de cooperación y de respeto y de valores y derechos universales, ¿no? Y en ese sentido creo que es útil, está guay, está bueno ver cómo se podrían respetar esos derechos, cómo se podría hacer. Y por ejemplo en este caso es dándole señoreaje a cada uno de los países. Y básicamente eso es lo que quería decir, porque después obviamente hay muchas otras cuestiones de geopolítica fundamentales, pero aquí el problema que se está viendo a la hora de crear dinero digital de los bancos centrales es que entran en competencia y que tengan el peligro de quitar la soberanía monetaria de otros países. Y el peligro básicamente, en un lado, es que el señoreaje se lo lleve a otro país, pero también hay países que utilizan su soberanía monetaria como herramienta de poder del Estado frente a sus sociedades. Y en ese sentido, también eso es un poco negativo, porque cuando un Estado utiliza el poder de crear dinero para, pues, por ejemplo, cobrar impuestos a través de la inflación o para refinanciar sus propias deudas o lo que sea, está perjudicando al resto de la sociedad. Entonces, es normal que la sociedad quiera utilizar un dinero que, por ejemplo, no sirva como un mecanismo represor por parte de un Estado, un dinero que mantenga su privacidad, un dinero que mantenga un valor estable, y entonces también vamos a ver cierta presión ahora mismo entre los Estados a poner en circulación formas de dinero que respeten los derechos humanos. La única manera que tiene un Estado de conseguir que su sociedad acepte un dinero que pierde valor en el tiempo, que es utilizado como mecanismo de represión, la única manera que tienen de poner eso en circulación y que sea aceptado es prohibiendo la libertad de usar el dinero que queramos. Si la gente fuera libre de utilizar cualquier forma de dinero, pues lo que veríamos es que las formas de dinero que mejor respeten los derechos de las personas, que mejor mantengan el valor estable y todo esto, sean las que más ampliamente se utilizan. Entonces, si no hay acuerdo entre países, lo que vamos a ver es que va a haber tensiones derivadas de esta lucha por tener la soberanía monetaria de un país o por que los países que quieran utilizarla como mecanismo de poder y de control sobre su sociedad no quieran que los otros países interfieran en sus asuntos internos. Y en cierta medida eso es respetable, pero al mismo tiempo va en contra de los derechos de las personas. Yo lo que sí que creo es que puede crear mucha tensión internacional, que por ejemplo la Unión Europea diga que el euro digital se puede utilizar en cualquier lugar, porque entonces está amenazando la soberanía monetaria de otros países, porque las personas van a poder utilizarlo, la Unión Europea no se va a oponer, les va a dejar utilizarlo, y en ese sentido, pues es un poco negativo. Lo que sí que creo como estrategia para defender derechos fundamental es que haya formas de dinero que no sean creadas por el Estado, que obviamente tienen una desventaja fundamental en cuanto a esa cantidad de usuarios que tienen, esa estabilidad, esa seguridad que le da el Estado, pero con formas de dinero alternativo, como pueden ser las criptomonedas o las monedas sociales, también conseguimos una cierta garantía, una cierta independencia frente al abuso de poder por parte del Estado utilizando sus monedas. Aún así, fundamentalmente la lucha hay que darla en los estados para que se garantice el derecho de las personas de utilizar libremente las formas de dinero que consideren siempre y cuando los riesgos sean asumidos a nivel personal y no se requiera al Estado que por garantizar la estabilidad financiera general y evitar crisis y colapsos grandes, pues tenga que entrar a rescatarlos. Desde luego eso es algo que no podemos permitir tampoco que ocurra.